Buenas noches, mi nombre es Sara Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre el curso de Introducción de Urgencia a la Farmacia y los aprendizajes que he tenido sobre este. Entonces, para empezar, voy a tomar sobre la historia de los medicamentos, que esta se remonta a los primeros años de vida del ser humano, que en ese momento se utilizaba lo más conocido que eran las hierbas medicinales, que como tal en ese tiempo no habría como enfermedades así tan graves como las hay ahora, pero sí habían ataques de animales y que eso daba a unas infecciones y que eso se utilizaban las plantas en ese momento para curar dichos dolores. Pero pues fue medicina que ya fue alcanzando un mayor tiempo. Entonces de ahí continuamos la historia con los egipcios, que ellos pues se estima o se dice que ellos fueron los que más aportaron a la medicina en general, debido a que ellos fueron, pues a ellos se les encuentra con más de 7.000 escrituras medicinales sobre, sobre pociones y más que todo, pues para los males físicos, que era pues lo que más atormentaba a los egipcios en ese entonces. Y también tenemos a lo que fuera la India, que la India se estimaba pues que no solo existían males físicos, sino que males espirituales. Entonces ellos tenían sus respectivas pociones para dichos momentos. También podemos tener a la medicina china, que también con el uso de hierbas medicinales también intentaba o lo que hacía era curar las enfermedades que ven en ese entonces. Un ejemplo de esto podría ser cuando el curador llamado Chung Mung encontró la hierba medicinal ginkgo biloba y la utilizó para ayudar a combatir la enfermedad senil que estaba teniendo las personas en ese momento y que de verdad ayudó mucho a que éstas empezaran a dejar de sufrir tanto por la enfermedad mental. Y eso era más que todo a lo que se referían los indios, decir que no solo era lo físico que atormentaba al ser humano, sino también lo mental. Claro que ellos en ese momento lo tomaban como algo más del espíritu más que de la mente. Y por último, pues como para terminar la historia de los medicamentos y cómo se remonta a lo que conocemos actualmente, tenemos a Hipócrates, que es conocido como el padre de la medicina. Él afirmaba que la gente no se iba a curar de forma divina. Él decía que realmente había que inducir a los medicamentos porque no era, o sea, en ese momento la gente sufría mucho de bilis negra y pues todos los síntomas relacionados porque en ese momento la gente podría morir hasta de una gripe. Entonces, ¿qué decía él? Rezarle a un Dios no va a servir de nada y tampoco algo tan simple como unas matas van a ayudar a que uno se sane. Realmente uno tiene que confiar en la medicina y esperar que uno pueda curarse, ya que los milagros no iban a existir. Entonces, dicho todo eso, seguimos con los tipos de medicina pues que llegaron ya tiempo después de eso. Entonces, uno de esos podríamos empezar a hablar sobre la farmacología, que es cuando empieza el proceso de formación de un medicamento, es decir, desde su investigación, desde que se está haciendo la molécula y todo eso, descubrimiento, hasta lo que es actualmente, que es darle al paciente lo que él necesita, o sea, lo que el paciente tiene que consumir. Tenemos también a la farmacia gallegina, que también junto con los preparados magistrales combina un medicamento tal que sea de fácil suministración para el ser humano y para que pueda tomar una dosis correcta en su tratamiento. Y bueno, también tenemos a la dispensación de medicamentos, que habla sobre la fórmula médica y cómo es importante respetar esto. Debido a que cuando uno entrega un medicamento tiene que ver que uno está en las condiciones aptas que el paciente necesita, o sea, no con fecha de vencimiento a largo plazo, y sobre todo ver que el medicamento no esté en mal estado y ver que el paciente tenga una receta médica que realmente necesite dicho medicamento, ya que como sabemos hay medicamentos que pueden ser utilizados para fines recreativos. Un ejemplo de esto podría ser la hidrocodexina, que la gente lo utiliza normalmente para intentar drogarse, por así decirlo. Entonces, son medicamentos que hay que estar con receta médica para poder dárselos a un paciente. Y por último tenemos la atención farmacéutica, que se utiliza para cuando un farmacéutico
Es decir, un regente de farmacia ayuda tanto al químico farmacéutico como al doctor a curar la enfermedad de un paciente que en este momento se encuentra muy grave, ayudándole a administrar la dosis, ayudando a que esté consumiendo el tratamiento adecuado, que esté siguiendo el tratamiento para que pueda notar una mejoría. Porque recordemos que a pesar de que hayan tres personas ahí detrás del paciente, el paciente ya es el que decide si decide curarse o no. Y por último, vamos a hablar sobre lo que son las leyes y las resoluciones actuales que hay en Colombia. La primera es la Ley 485 de 1998, que fue la ley que por así decirlo, se avaló o dio a favor de la tecnología regencia farmacia y que esta fuera reconocida como una carrera. Tenemos la resolución 1403 del 2007, que considero que es una de las más importantes, porque esta habla sobre la importancia del manejo correcto de los medicamentos, del cómo sobrellevar una droguería y un depósito de medicamentos de formas adecuadas. Con esto se incluye la recesión técnica, que ayuda a que los medicamentos estén en fecha de vencimiento próximos o no próximos y cuenten con el debido registro INVIMA para que demuestre que está con buena calidad y sobre todo ver el estado de medicamentos, que haya llegado bien, sin ninguna falla y que haya llegado con la molécula necesaria. Y sobre todo también hablamos de esa resolución cuando se le toca entregar a un paciente la dosis correcta, que el paciente tiene que tomarse lo que él necesita y no nada más de ahí, ya que si puede tomar más puede pues ya repercutir a enfermedades mucho más graves y que va a tomar resistencia a dicho medicamento. Y por último tenemos la resolución 1478 del 2006. Y esta habla más que todo sobre la administración de medicamentos y el uso correcto que hay que darles a estos, porque al igual que mencioné anteriormente, la gente hace uso de los medicamentos de forma no lo que necesita de salud correctamente, sino de una forma más recreacional. Y en este caso lo que se trata es precisamente evitar eso. Entonces, darle al regente de farmacia que él le dé al paciente lo que la fórmula médica expresa para qué necesidad lo necesita y para que siga su tratamiento correcto sin más de la dosis necesaria. Y bueno, eso sería todo de que hemos visto hasta ahora del curso de introducción de regencia de farmacia.